Como ustedes saben, Francisco fue voleibolista, jugador de la selección nacional por 15 años, ha sido entrenador de voleibol de la FIV, Federación Internacional de Voleibol Nivel 1, y por 3 periodos ha sido el coordinador nacional de ASCUNDAF. Entonces, Francisco, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Fred. Primero que todo, quiero agradecer la invitación que ha hecho nuestra red de actividad física de ASCUN, también Fisoamérica. De verdad, muy contento de estar aquí acompañándolos con nuestra experiencia. También saludar a nuestros compañeros de la Javeriana Cali, nuestros hermanos y compañeros de misión. Bueno, esta presentación debería hacerla con otras 2 personas, la voy a hacer yo solo. Yo soy más, como de pronto lo pudieron inferir de mi hoja de vida, del área de la gestión, del área de lo que tiene que ver con mis funciones administrativas o directivas, pero la presentación tiene un contenido también a nivel conceptual que de pronto me sobrepasa un poco. Yo voy a darle lo básico y las invito, como siempre hablo con mis estudiantes de la licenciatura de Educación Física de la Javeriana en Bogotá, a que sospechen y a que ustedes mismos puedan profundizar y contrastar de pronto lo que yo les voy a compartir con otros autores, con otras referencias, pues para que la cuestión sea más enriquecedora. Muy bien, como ven, la presentación en el título ya nos dice que les voy a compartir una experiencia. ¿Sí? Esto no es una charla, digamos, en torno a lo académico, epistemológico, es más unos conceptos claves por los que voy a pasar, insisto, muy rápidamente para llegar a compartirles más lo que hemos hecho en la universidad en los últimos 20 años para iniciar un proceso masivo de promoción de la actividad física en la Javeriana. Nuestra universidad es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, fundada en 1623. La Compañía de Jesús, para que lo tengan presente, una congregación religiosa destinada un poco históricamente a la Contrarreforma y que tiene como misión el asunto de trascender a través de lo educativo, de poder servir al mundo a través de lo educativo. En Bogotá tenemos algo más de 23.000 alumnos, 14.000 de ellos de pregrado y el resto en posgrado, 7.000 funcionarios, 3.442 docentes y el resto pues nuestros empleados administrativos. Tenemos 18 facultades, 48 carreras, 75 maestrías, 99 especializaciones y 13 doctorados. 5 vicerrectorías son quienes están a cargo, digamos, del desarrollo de la misión en la Javeriana. Las tradicionales un poco que existen en todas nuestras universidades: investigación, extensión y relaciones interinstitucionales de reciente creación, y las vicerrectorías administrativas y académicas que todos tenemos en nuestras instituciones también. Y hay una vicerrectoría que es a la que pertenece el centro que dirijo, que es la Vicerrectoría del Medio Universitario. Y el medio universitario, del cual dependen estos 5 centros, nuestro Centro de Promoción de la Identidad, nuestro Centro Pastoral, el Centro de Asesoría Psicológica de Salud y el Centro de Gestión Cultural y el Centro Javeriano de Formación Deportiva, pues es una vicerrectoría que sí tiene una función muy particular en la Javeriana y es promover nuestra identidad. Es también asegurar que nuestros procesos estén acordes con esos principios educativos de la Compañía de Jesús, que pues no son tan especializados, son más universales. Un principio educativo fundamental de la Compañía de Jesús es la cura personalis, por ejemplo, el atender a las personas de acuerdo a sus particularidades. Otro principio es el servir más, el que podamos educarnos para trascender esa educación al servicio a los demás, un principio que tiene que ver, por supuesto, con lo cristiano y con lo católico. Y, por supuesto, asegurar que pues todo, como comunidad, estemos construyéndonos, estemos integrándonos y también trabajando en torno a nuestra formación multidimensional, desarrollo de todas nuestras potencialidades. Esto es importante porque, de todas maneras, en cualquier institución educativa, a la hora de promover un programa masivo de deporte y de actividad física, en este caso de actividad física, sí es importante ir al punto del fundamento, del principio y fundamento de las instituciones para poder basar y darle fortaleza a estos programas que sin duda en muchos casos son novedosos y requieren más recursos. Vamos a analizar eso más adelante. Paso por los conceptos claves para que los tengamos presentes. En primer lugar, la actividad física. Recordemos que la actividad física es cualquier movimiento, digamos, que va más allá de 1.5 METs, que es
esta escala metabólica o esta tasa equivalente metabólica. Ustedes ahí están muy sentados, están a menos de unos 0.5 MET, si de pronto están pensando mucho, están ahí en algún momento ocupados, subirán a 1.8. Entonces, como están en menos de esa escala, no están haciendo en este momento, por supuesto, actividad física, están teniendo un comportamiento sedentario. El ejercicio físico ya es una medida de actividad física, es decir, que tiene que ver con una actividad estructurada, orientada a objetivos, que muchas veces tiene una dirección. Y el deporte, que muchas veces se confunden estos tres términos, pues es un ejercicio físico, pero obviamente regentado por normas, institucionalizado y que es tendiente a competencia. Y esto que está en el centro de cada movimiento cuenta es supremamente relevante, porque en las últimas orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, surgidas a raíz de la última década, pues nos indican que más allá de hablar de cuánto nos movemos, de cuánto ejercicio físico hacemos, necesitamos romper el comportamiento sedentario. Ahí están las recomendaciones para los diferentes grupos de edades, ustedes las conocen, a los niños se les recomienda hacer todos los días 60 minutos de actividad física, todos los días de la semana y por lo menos 3 días a la semana hacer ejercicios de intensidad vigorosa. Los adultos, esta indicación que tenemos de 150 a 300 minutos repartidos a lo largo de toda la semana, con la combinación también con actividad física vigorosa, que es la que supera los 4.5 MET, es decir, es trotar rápido, ir al gimnasio, nadar, hacer deportes acíclicos o cíclicos, etc. Y también la importancia de que estas recomendaciones van por estos grupos etarios a los adultos mayores, donde es indispensable no solamente que caminen, que hagan actividad física como las personas de 18 a 64, sino también que los combinen con ejercicios de coordinación y sobre todo con ejercicios de fuerza para evitar caídas y para evitar, digamos, problemas de salud más graves. Los mensajes principales que tienen estas orientaciones de la Organización Mundial de la Salud ya preceden el 2018 y 2020, vienen de hace 15, 20 años, pues todas las medidas, digamos, importantes que se toman con relación a la salud de las personas, el que toda actividad física cuenta, el que es mejor hacer algo que ninguna cosa, el fortalecimiento muscular que ya acabo de decir y el tema del sedentarismo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en las investigaciones que se hicieron en los últimos 10 años se estableció que una persona puede cumplir con las recomendaciones de actividad física, en el caso de ustedes que están más o menos entre los 18 y los 64 años, pueden tener entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física moderada o los 75 a 150 de vigorosa, pero si no rompen el comportamiento sedentario, si no rompemos los comportamientos sedentarios, vamos a tener entre un 40 y 50% de posibilidades de todas maneras de tener unas enfermedades relacionadas con ese comportamiento sedentario. Por eso no solamente es importante realizar, promover actividad física, sino también en los últimos años realizar estos esfuerzos por romper ese comportamiento sedentario. Incluso hay investigaciones de atletas de mediano fondo en África que establecían esa relación entre enfermedades posteriores a la terminación de la carrera de los atletas con este asunto del comportamiento sedentario. Otros conceptos que también hemos manejado en la universidad para basar nuestro programa de actividad física es esta referencia en torno al cuerpo y la corporalidad, ¿no? Este sentido del cuerpo como lo conocemos, que todavía pervive en nuestras instituciones educativas, diría de dualidad, de que el cuerpo es una cosa y la mente es otra, y que el cuerpo es como una máquina, un poco esa dualidad cartesiana de la res extensa y de la res cogitans. Bueno, esto es una clase de filosofía, pero esto es algo que todavía pervive y es muy importante tener este mensaje de la corporalidad, de que el cuerpo no es un objeto, es más bien, gracias al cuerpo somos sujetos, generamos sentido, significación, propósito de vida, gracias al cuerpo nos encontramos con los demás. Y para nosotros ha sido muy importante tener esta dimensión, yo diría, trascendente del cuerpo para promover este asunto en una universidad como la nuestra, que tiene también unos principios en torno al desarrollo humano, en torno al humanismo muy relevantes. También la noción de romper con este asunto del activismo, de que nosotros hacemos actividades y cómo pasar de esas actividades que son esfuerzos puntuales
a desarrollar proyectos que tienen un objetivo, unos mecanismos de medición, unos recursos, unos responsables, pasar después a procesos, es decir, este conjunto de acciones que también apuntan a un objetivo pero que son más estables y duraderos, y luego instalar eso dentro de nuestra estructura organizacional para formar programas y ojalá promover políticas, que en eso estamos o en eso nos vamos a desarrollar en el futuro. También darle a la actividad física un sentido social, un sentido de comunidad. Asumir también los imaginarios sociales, estos esquemas mentales que construimos los grupos humanos con el tiempo, que además gobiernan nuestros comportamientos. Y eso sí que es importante a la hora de hablar de actividad física. No sé si ustedes se han encontrado con muchas personas que ustedes conocen mucho tiempo y si estamos aquí en el deporte y la actividad física, ellos tienen o ellas muchas ganas de hacer actividad física, pero siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algún imaginario, bien sea las relaciones, el lugar en donde se encuentran, etcétera, para dificultarles ese acceso a programas de actividad física. Y por supuesto un término muy importante para la promoción de actividad física, que es la abogacía, el advocacy en inglés, que es esto de poder construir o generar acciones que puedan ir hacia los tomadores de decisiones para que esto también tenga una sostenibilidad en el futuro. La Organización Mundial de la Salud, en el plan decenal de promoción de actividad física, tiene estos 4 rasgos fundamentales, 4 objetivos estratégicos también, que es importante que todos los podamos conocer: generar una sociedad activa que tiene que ver con establecer todos los mecanismos de comunicación, etcétera, para instalar esta categoría en la sociedad; generar infraestructura física, condiciones para que las personas se muevan; estimular también poblaciones activas, es decir, es un tema más relacionado también con lo social, y articular todo esto en torno a sistemas activos. Es muy interesante este documento de acceso público y creo que pueden marcar mucho de lo que podamos hacer en las universidades. Y finalmente, un concepto fundamental que es el tema de la salud. Este concepto que ustedes ven allá arriba, de 1948, todavía es vigente, todavía es el oficial, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido algunos esfuerzos, la Carta de Ottawa de 1986, el Foro de 1996, para ir más allá de eso, pero si ustedes abren la página de la Organización Mundial de la Salud, todavía se menciona que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un concepto, digamos, que tiene unos retos muy importantes, porque nos asocia la salud como un estado, como algo que tenemos que lograr. Y pues si lo conceptualizamos de esa forma, pues también las medidas que vamos a tomar van a ser en torno a algo que es relativamente estático. Y probablemente evaluamos esto con respecto a ciertos indicadores que no le dan esta característica compleja que tiene a nivel de fenómeno humano. Hay un científico médico colombiano, Alejandro Haddad, médico costeño, javeriano, que trabajó desde principios de este siglo con la Universidad de Toronto en Canadá, y junto con otros colaboradores en el mundo generaron un concepto que me parece muy importante compartirles. Y es que, según las investigaciones que hicieron, porque todo esto está basado en la evidencia, se preocuparon porque precisamente la Organización Mundial de la Salud está pendiente siempre de medir las enfermedades, las prevalencias, las morbilidades, y no está pendiente de medir cuán saludables somos. De hecho, uno de los títulos de nuestro querido Alejandro Haddad se llama "Cómo", que lo hace con varios autores, es el editor, "Cómo poder desatar una pandemia de salud en el mundo". ¿Sí? Se hicieron indagaciones, por ejemplo, en públicos adultos mayores en Canadá o en España, en donde una persona, aún teniendo, por ejemplo, una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión, como la dislipidemia, es decir, el exceso de colesterol, considera que es una persona saludable. Personas con cáncer terminal, más del 60% consideraban que eran unas personas saludables, ¿sí? Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no. Entonces es cómo enfocamos la salud, más desde nuestras potencialidades, como una capacidad para responder a esos desafíos, que como una serie de indicadores, diría estáticos, que no dicen mucho precisamente de esa complejidad que tenemos como seres
humanos. Les recomiendo también muchísimo leer a Alejandro Haddad y los otros autores y esta nueva definición que hicieron sobre salud, porque de verdad los resultados son supremamente interesantes. Incluso hablan, por ejemplo, de lo que sucedió con la peste negra, siglo XIV, 1347, donde murieron en el mundo 45 millones de personas, que eran el 10% de la humanidad, y de todas maneras el 90% estaba bien, ¿sí? En una situación pues de unas condiciones de salubridad, etcétera, que no eran las mejores. Lo mismo pasó con la gripe española en 1910. Más de 45 millones de personas, solamente por ejemplo en Latinoamérica murieron más de 30 millones de indígenas, ¿sí? Pero de todas maneras los indígenas tenían mejores condiciones de salud, así pues hubieran muerto en masa. También para los programas de actividad física hay que tener en cuenta este tipo de modelos. Este es el paradigma ecológico, de pronto algunos de ustedes lo conocen, que establece cómo el ser humano se relaciona con estos 4 dominios, que es la recreación activa, el transporte activo, las actividades hogareñas y las actividades ocupacionales para poder hacer actividad física. Es decir, la actividad física no solamente se relaciona con ir al gimnasio, con lo que pasa en lo micro, sino también a nivel de lo que son las políticas, de lo que es la infraestructura física, de lo que son las campañas de comunicación, de lo que son, por ejemplo, los desarrollos a nivel normativo, ¿sí? Y se parece mucho, este modelo fue creado a finales de los 80, viene también de las ciencias sociales, de indagar problemas sociales como la violencia, la drogadicción, etcétera, y se trae a la actividad física. Y luego, más recientemente, la última década, ya se habla del modelo sistémico, es decir, ya no está orientado tanto a la persona, a los factores que rodean la persona, sino a esa persona relacionada en múltiples niveles y con múltiples relaciones con su entorno. Siguen existiendo 4 dominios, en este caso ya se habla del transporte, de la caminata, del uso de la bicicleta, del deporte, que surge como un dominio importante porque es una dimensión de la actividad física que genera un tipo de rutina muy apropiado para las personas. Y allí están, fíjense, ya muchísimos factores que van en relación con estos dominios y que además tienen unas relaciones supremamente dinámicas y complejas entre sí. Por ejemplo, el transporte público, el acceso a las bicicletas, el clima, la calidad de aire. Por ejemplo, yo ayer venía por la avenida Simón Bolívar en esa nueva ruta que están haciendo de Mío, y qué bueno o qué positivo esa ciclorruta que están desarrollando. Pero sin duda no solamente es desarrollar la infraestructura física, y hay un buen ejemplo, sino qué va a pasar con la seguridad. ¿Qué pasa con el clima cuando amanece un día como hoy? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la contaminación? Son múltiples factores que inciden. Otra cuestión importante es, dentro de este mapa, dentro de este sistema, son los factores sociales. ¿Qué pasa con lo cultural? ¿Qué pasa con esos constructos sociales que tenemos alrededor de caminar, alrededor de las normas? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en las universidades cuando llega un estudiante de pronto porque viene de bicicleta, mojado, sudado, y entra a una clase muy elaborada de macroeconomía o de derecho? ¿Qué sucede con ese profesor cuando lo ve llegar, etcétera? Otros factores también relacionados con lo sociopolítico, como el empleo también, el hecho de los ingresos. Hay personas que, y eso lo vemos en las medidas colombianas de ENSIN, las personas que pues tienen un estrato socioeconómico bajo, tienen más tendencia a tener sobrepeso y a tener menos indicadores de actividad física adecuados. Y están también los factores individuales, por ejemplo, la autoeficacia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder, con base en nuestras potencialidades, cumplir cualquier tipo de objetivo de salud. Entonces, en conclusión, es muy importante pensar este tipo de programas desde lo complejo o lo sistémico, ir más allá del individuo, asumir la salud como un tema multidimensional, integrar múltiples miradas a esto. No solamente somos los licenciados de educación física, los directivos o nuestro profesor de aeróbicos el que está a cargo de esto, es un equipo que tiene que ver, por supuesto, multidisciplinario. Alejarnos de este asunto de pensar que una persona hace o no actividad física por un motivo, ya vimos que es absolutamente complejo, y tener un consenso sobre la naturaleza de los problemas e identificar
En todo ese mapa que les acabo de mostrar, pues todas las oportunidades también que pueden provenir desde diferentes fuentes. No es solamente que es que el centro, la unidad en la que estoy en mi institución es la que no me provee recursos, etcétera. Hay múltiples, así como hay múltiples causas para este fenómeno de la inactividad física, también allí hay múltiples potencialidades que podemos tomar y en la experiencia pues les voy a hablar un poco más de ello. Nosotros en la universidad, como en todas nuestras instituciones, primero construimos cosas y luego vemos cómo las vamos a usar. En los 60s, la otra fundación de la Javeriana fue en 1930. Lo primero que se construyó en la universidad fue nuestro Hospital Universitario San Ignacio y una cancha de fútbol, como siempre, y una pista de atletismo. Allí tuvimos el desarrollo del deporte, luego en el 85 otro coliseo y en el 2001 nos entregaron un centro de más de 10.000 metros cuadrados con coliseo, canchas de squash, salones. Aquí hay algunas de nuestras salas de musculación, etcétera, y nosotros no sabíamos un poco qué hacer con eso. Y entonces, también ahí están un poco nuestras canchas externas. Como en muchas de nuestras instituciones, nosotros tenemos una cancha de fútbol, unas canchas múltiples, nuestro coliseo, etcétera, pero para el número de estudiantes que somos, pues no tenemos, digamos, mucho acceso a instalaciones deportivas porque además estamos en un sitio muy urbano. Aquí pues se ve un poco la estructura que nosotros trazamos. Esto de que estábamos destinados a ser el gimnasio de la universidad, ¿no? Y luego, como se dieron cuenta por muchos años, y eso pasa mucho en las universidades, el asunto del deporte, que como lo manifiesto ahí, si es ancla o es vela. ¿Por qué ancla para la actividad física? Porque el deporte en general en nuestras instituciones, según algunas indagaciones que hemos hecho, se lleva contra el 90% de los recursos. ¿Y a cuántas personas llega el deporte? En nuestra universidad llega a 2.000 personas, que es menos del 10% de la población. ¿Sí? Pero a eso le destinamos al año aproximadamente unos 900 millones de pesos, que son unos $200.000 para los que nos están viendo y escuchando desde fuera del país. Entonces nosotros un poco lo que hicimos fue utilizar el deporte más para promover actividad física, lo vamos a ver más adelante. Decidimos en medio de estos retos que teníamos sentarnos a indagar, sentarnos a planear el futuro, que a veces no es fácil. Nosotros en el deporte y la actividad física vivimos en el día a día y en muchas de nuestras organizaciones y en muchos de nuestros países. Pensar estratégicamente es muy difícil, sobre todo en Latinoamérica. Me acuerdo que cuando estuvimos en Gwangju, en Corea, 2015 debió ser, Corea en los años 50, en la posguerra que tuvo como consecuencia la división de las Coreas, era un país 3 veces más pobre que Colombia. Comían ratas, no había escuelas, no había educación pública y en esa situación de crisis se pusieron a planear el futuro y ahora pues son una de las 10 economías más importantes del planeta. Necesitábamos también indicadores, que es muy importante también para poder establecer un proceso y un programa, saber de qué estado base partimos, para no creer que partimos de cero y también para podernos formular metas al futuro. Y luego, asumiendo como pasa en todas nuestras universidades, que no nos alcanza para todo, que los recursos son limitados, comenzamos a hacer una transformación en la gestión organizacional. Esto se llama downsizing, o bajar un poco el asunto de la cobertura y concentrarnos más en los procesos y en la calidad y no tanto en la cantidad de personas. Y por supuesto lo que estamos haciendo desde hace 10 años es poder orientarnos hacia la actividad física y que todo vaya hacia promover ese concepto de salud que les compartí hace unos momentos. ¿Qué factores claves hemos nosotros establecido para estos años? Primero, la planeación. Fíjense que nosotros en nuestras planeaciones decíamos ser el mejor centro de recreación, una planeación que parece pues de una empresa así comercial, porque ¿quién dice que es el mejor centro? ¿Quién establece eso aquí en Colombia o en el mundo? Es muy difícil. Ya en 2007, 5 años después, hablábamos de generar un impacto significativo y fíjense que en la primera formulación de nuestra visión no hay para nada mencionado el asunto de la actividad física concretamente. En cambio, en el 2007 ya hay una referencia importante. Y luego lo que hicimos más recientemente, en 2018, fue reunirnos nuevamente, jugar, ser activos físicamente,
tomarnos una pausa y diseñar más bien un propósito de una misión mucho más inspiradora. Y en lo que nos comprometimos a desarrollar para los próximos 10 años es inspirar en las personas de nuestra comunidad el amor por la actividad física y el deporte. Ya no tantas expresiones, digamos, comerciales, empresariales, sino más un asunto emocional, porque lo que vimos es que a través de gestionar las emociones y gestionar las motivaciones de las personas, sí podemos llegar a transformar. Para eso tenemos diseñadas una estrategia para actividad física muy concreta, una estrategia para deporte y 4 estrategias transversales en torno a la responsabilidad social, el mejoramiento de nuestros procesos de comunicación, la gestión del talento humano y la gestión del conocimiento. Aquí están algunos cambios de las estructuras organizacionales. Pasamos de tener 5 programas a tener 2 programas y un programa transversal. Un factor clave que de pronto no está en esta presentación son nuestras asignaturas selectivas. Nosotros tenemos desde 1995 un conjunto de asignaturas que puede tomar cualquier estudiante en la Javeriana. Tiene un valor de 2 créditos, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas toman parte todos los semestres de estas asignaturas y como les digo son la base finalmente para que las personas luego se suscriban a un programa de ejercicio físico o a un programa de deporte. Nuestras 2 líneas fundamentales son actividad física y deporte y como les decía un programa de promoción y desarrollo que se encarga de la comunicación, de nuestro programa de compromiso social y de la gestión de proyectos. Aquí hay un ejemplo de cómo históricamente pasamos de invitar a las personas a caminar a generar un proyecto. Esto lo hicimos aproximadamente en el año 2005-2006, donde la actividad comenzó a incluir temas, por ejemplo, como el uso de infraestructura, cómo lo íbamos a planear, cómo lo íbamos a evaluar, con qué actores claves íbamos nosotros a diseñar este proyecto porque no lo podíamos hacer solos. Y luego, cómo del proyecto, en el año 2005-2006, pasamos ya a establecer un programa a partir del año 2017, que tiene unos recursos, que tiene un personal asignado, que es constante y hace parte de nuestra estructura organizacional. Ese es un factor muy importante para el desarrollo de un programa de actividad física, poder tratar de orientarnos hacia que cualquier actividad se convierta, y eso no sucede de la noche a la mañana, en eso nos tardamos 12, 15 años, de una actividad a un programa bien establecido. Un asunto indispensable, la formación del talento humano. Nosotros en 2001 éramos 16 personas, muchos de ellos, entre estas personas quien les habla, pues veníamos de otras profesiones, veníamos del deporte por nuestra historia deportiva y demás, y tuvimos que tener una carrera paralela en educación física para tener una estructura conceptual, metodológica, para poder enfrentar este tipo de programas. Y en este momento, pues somos 64 colaboradores, hemos llegado a ser incluso más de 70, donde existen pues 14 profesionales de planta de tiempo completo, 10 auxiliares también de planta de tiempo completo y 32 profesionales que manejan un sistema muy interesante que tenemos en la Javeriana, y es que en todas las facultades de la universidad tenemos equipos durante 11 meses al año, incluido el periodo vacacional, compitiendo también, no solamente practicando, sino compitiendo en algo que denominamos la Olimpiada Javeriana, que es un evento de construcción de comunidad, uno de estos principales objetivos de nuestra vicerrectoría. Ya el 99% de las personas tienen un título de pregrado, tenemos un título de pregrado relacionado con educación física, deporte o actividad física, y el 65% de las personas están en maestría. Aquí está, por supuesto, y ellos son los que les decía a ustedes que son los autores de todo esto. Yo finalmente trato de liderar, pero a veces desde atrás ellos son los que muchas veces me lideran a mí. Mis coordinadores, nuestros profesionales, nuestros auxiliares de actividad física, que son muy importantes en los programas de actividad física, son los que están allá de frente, en el frente de batalla, en las oficinas. Vamos a ver ahorita algunas fotografías, y los profesionales que están también allá en las facultades y nuestro equipo operativo. Otro factor de éxito muy importante en este tipo de programas desde nuestra experiencia es el relacionamiento. ¿Cómo nos hemos relacionado en la universidad? La universidad es una sociedad de facultades y nosotros lo que hemos hecho es sentarnos a planear
con las facultades. Por supuesto, desde el activismo en algunos casos. ¿Qué necesita? Van a participar en la Olimpiada, vamos a hacer un torneo interno y demás. Pero nos interesa es más bien que ellos identifiquen la actividad física como un medio y un mecanismo para fortalecer temas, por ejemplo, como el clima laboral, la productividad académica, la motivación de los estudiantes, la integración del equipo de trabajo de las facultades. Estos 14 profesionales que tenemos de planta tienen facultades a su cargo y hacemos diálogos con los decanos, con los consejos de las facultades para establecer de forma conjunta metas y planes de acción anual. Eso es fundamental para que se haga trazabilidad y para que se le vaya dando poco a poco la importancia que se le tiene que dar en una institución universitaria a la actividad física. No es una relación de ustedes, allá los del centro deportivo son quienes hacen deporte, quienes recrean, ¿sí? Es como contratar un recreador, lo digo en el sentido despectivo de la palabra que no debería ser, por supuesto. Es el centro deportivo como un par, que es un aliado estratégico y un asesor experto de mi gestión como decano en una facultad. Ya eso cambia completamente la conversación y le da un sentido mucho más profesional, mucho más estructural y calificado. Muy importante dentro del contexto de relacionamiento, la evaluación y el seguimiento, ya se los decía desde el principio. Partir de un estado base, reunirse con estas directivas de la facultad, saber cuál es el componente de la población de una facultad. Por ejemplo, no es lo mismo una facultad de enfermería que tiene una mayoría muy grande de población femenina, en nuestro caso a una facultad de teología que tiene una mayoría masculina, con unas personas que están formándose, muchas de ellas en congregaciones religiosas, y tienen un manejo del tiempo, de los turnos, etcétera, totalmente diferente. El asunto que ya mencionaba de la abogacía es fundamental para nosotros. En Colombia decimos echar cepillo, podía entenderse el término desde ese punto de vista, pero no lo es. Es simplemente contar, saber quiénes son los actores claves en las facultades. Muchas veces el secretario de la facultad, el asistente del decano, la secretaria del decano, el propio decano, para que ellos sean sujetos de un comportamiento activo desde el punto de vista físico y puedan con su ejemplo brindar liderazgo para que estas actividades sean mucho más motivantes para la población de la facultad. Y no solamente de la facultad, sino de la universidad. Entonces, la directora financiera de la Javeriana en Bogotá hace actividad física con nosotros, la vicerrectora administrativa, el vicerrector o la nueva vicerrectora de investigación, muchos de los decanos. Cualquier persona que para nosotros es importante en la comunidad es una persona a la que le ponemos mucha atención para que a su vez lidere en su equipo de trabajo este asunto de la actividad física. El tema de la academia es fundamental también, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de cómo nosotros hacemos pausas activas en la Facultad de Medicina. Yo le cuento a la gente siempre una historia, esto se lo dije al ilustre consejo de la Facultad de Medicina, donde estaban más de 30 especialidades clínicas, de algo que me sucedió en Rusia en 2013. Aquí algunos me acompañaron en este problema. Yo sufrí un trombo en un viaje de avión muy largo y estuve 10 días hospitalizado en Kazán, y yo creo que soy una persona saludable. Cuando volví a Colombia me trató un cirujano cardiovascular, incluso con una subespecialidad en cirugía de vasos periféricos, etcétera. Y yo le dije, bueno, ya me terminé el anticoagulante, ya terminaron los 6 meses, ¿qué tipo de actividad física hago? No sabía qué decirme. Me dijo, salga a caminar. Y yo, ¿salga a caminar? O haga gimnasio. Y yo, ¿pero qué hago? Elíptica. No me habló nunca de intensidad, no me habló nunca de volumen, no me habló nunca de una prescripción básica de ejercicio físico o de actividad física, de un profesional que tiene más de 12 años de entrenamiento en asuntos muy fuertes a nivel científico. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con la Facultad de Medicina es que todas las especialidades clínicas tengan una formación básica en actividad física, en estos conceptos que yo les compartí muy superficialmente, y que vayan más allá y que utilicen la actividad física desde sus profesiones. También lo estamos haciendo con la Facultad de Teología, para que los sacerdotes que se están formando usen la actividad física como un medio para llegar a las comunidades, desde, por ejemplo, la recreación, el manejo del tiempo libre,
la realización de juegos comunitarios, que es un asunto, como ustedes lo vieron, un dominio importante de la actividad física desde el punto de vista sistémico. Son ejemplos de cosas que estamos haciendo en las facultades. En pandemia avanzamos mucho con meternos en las clases virtuales para poder hacer pausas activas de 8 o 10 minutos, no desde lo tradicionalmente recreativo, insisto, en el sentido negativo de la palabra, sino para hacerle entender al profesor que una pausa de 8 o 10 minutos produce mejores resultados para su clase, independientemente de cualquier clase. Lo hemos hecho con odontología, con arquitectura y diseño, con ingeniería, con economía, porque los estudiantes están más motivados, ¿sí? Porque mejora la relación entre el profesor y sus alumnos, y porque al final los estudiantes piden después, porque esos ejercicios son muy motivantes para las distintas clases. Ahí hay un ejemplo simplemente de medicina, arquitectura y diseño, pero tenemos allí muchos resultados y es supremamente interesante. Otro factor clave es la investigación. Nosotros en 2009, esa estructura que les mostré, viene de un estudio que hicimos en 2009 con más de 1.300 participantes en la universidad para indagar cómo estábamos nosotros en la Javeriana con respecto al país. Los indicadores de actividad física de Colombia, que están medidos en la encuesta ENSIN, una encuesta pues multidimensional que se hace cada 5 años, 2005, 2010, 2015 son las 3 que tenemos precedentes, establece por ejemplo que los jóvenes tienen una prevalencia de actividad física de solamente un 18%. ¿Sí? Es un país que no hace actividad física, ¿sí? En la Javeriana nosotros tenemos a los estudiantes, de acuerdo con esta medición hecha con todos los estándares internacionales, un 43%. Estamos muy bien. Pero en los adultos, Colombia cumple 51% con las recomendaciones de actividad física, nosotros estamos muy parecidos. Entonces allí es donde nosotros establecimos un programa de actividad física para nuestros empleados y para nuestros funcionarios, de forma que ataquemos a este estamento para que podamos promover esas rutinas de actividad física. Entonces es como los estudios y las investigaciones no se quedan por allá en la tesis que hizo un estudiante de pregrado, de posgrado, de una facultad de Ciencias de la Educación Física o de salud, en el caso de medicina o enfermería, sino que es algo que sirve para tomar decisiones y orientar la estructura y los recursos en una universidad para la promoción de actividad física. Ya que estamos hablando de indicadores, estaba revisando para la presentación que Colombia tiene 76% de los jóvenes tienen tiempo excesivo de uso de pantallas y 67% de los niños. Estamos generando, digamos, ahí una tragedia muy grande en nuestras universidades. Fíjense estos indicadores que doy, 18% de jóvenes, que son los que están en nuestras universidades, tienen los indicadores de actividad física adecuados y 76% están en exceso de pantallas, ¿sí? Es de verdad una pandemia lo que estamos generando a mediano y largo plazo y nos tenemos que hacer cargo de eso. También con respecto a la academia, la divulgación, este tipo de foros es supremamente importante porque no solamente es el asunto de conocer las experiencias de otras organizaciones, sino por supuesto de poder servir a la sociedad y también poder calificar a los profesionales que están a cargo de estos temas en los distintos centros y unidades. Hay algunos ejemplos de actividades que hemos desarrollado con nuestro seminario anual, al que por supuesto están todos y todas cordialmente invitados en el segundo semestre de este año. Factor clave, la evaluación permanente, ya se los había anunciado, que no solamente tiene que ver con los proyectos, sino también con medidas de satisfacción. Y si estamos hablando de un proceso, tenemos que medir al inicio y al final. Al inicio todos tenemos estudiantes de primeros semestres y hay que tener, ojalá, victorias tempranas. No esperemos a que estemos en tercer, cuarto semestre para medir cómo están, sino indaguemos cómo llegan. Y nosotros lo hemos hecho desde hace unos 4 años para saber en qué están interesados con respecto al ejercicio físico, al deporte, cómo vienen de los colegios, medidas, por ejemplo, antropométricas, etcétera, generales, para poderlos orientar hacia el deporte y demás. Aquí hay algunos ejemplos también de lo que son los gustos y aficiones en los neojaverianos y también, por supuesto, al final medimos muchísimo satisfacción, cómo les fue a las personas con las actividades y un consejo importante, registrar todo. Hay que registrar, hay que tener números, pero números adecuados.
Hay que decirle a nuestros directivos en las universidades, hacerles conscientes del volumen y de la importancia de las actividades que nosotros podemos manejar, pero con base en información certera, sistemas de información, así sean manuales. Un sistema de información no solamente es lo que está en el computador, sino un cuadro de Excel es un buen sistema de información, una planilla es un buen sistema de información y es importante. Otro factor del cual hemos aprendido mucho es la actividad física desde el punto de vista del compromiso social. De no mirarnos el ombligo para la universidad, que pues la población universitaria de Colombia es población, y en Latinoamérica es población privilegiada finalmente. Unos indicadores de educación superior en Colombia del 35-40% de acceso, pues es muy importante que nosotros también desde nuestra misión fundamental de servicio a la sociedad pues podamos también desarrollar esta función desde la actividad física. Entonces nosotros trabajamos con Fe y Alegría, con los entornos de los barrios empobrecidos de la universidad, tenemos un equipo de voluntarios y también trabajamos con una fundación muy importante de Bogotá que es la Fundación Tiempo de Juego. Aquí hay algunas fotos de actividades recreativas, lúdicas, físicas que hacemos en esas comunidades. Ahora nos estamos expandiendo a Fe y Alegría, la foto de abajo a la derecha, en Armero, Guayabal, en el Tolima. Esto no sé por qué está proyectando de esta manera. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Bueno, vamos a ir. Otro factor importante, trabajar en clave de comunidad universitaria. No solamente trabajamos para los estudiantes, muy importante los funcionarios, muy importante los profesores. Los líderes de la promoción de actividad física en las universidades deberían ser nuestros docentes y también las familias son tremendamente importantes. ¿Cómo podemos pasar del ejercicio físico hacia la actividad física y de la actividad física hacia el ejercicio? Nosotros vamos a las oficinas, como se dan cuenta allí, vamos a hacerles actividades físicas y recreativas a los funcionarios, a las secretarias, a los profesores, pero la idea es que también después puedan tener un programa más articulado y más continuo de ejercicio físico. Y cómo personas que están en las facultades haciendo ejercicio físico pueden después desarrollarse como líderes de promoción de actividad física para esas personas que no están motivadas. Eso es un ejemplo de lo que es la abogacía. También desarrollamos actividades de uso de la bicicleta, tenemos 21 bicicletas, hacemos paseos por dependencias para integrar esas poblaciones de facultades en la ciudad. Actividad física en naturaleza, como pasa en todas nuestras instituciones, con niños. Nuestro desarrollo en la pandemia que fue muy interesante a nivel de los números, no tanto de la calidad. Los indicadores de la pandemia son muy mentirosos, todos lo sabemos, 20.000, 10.000, etcétera, pero qué tanto se conectaron, qué tan activos estuvieron de verdad, es muy difícil conocer. Aquí hay algunos resultados de lo que es nuestro programa de actividad física y ejercicio físico. Tenemos en este momento unas 11.000 personas inscritas, casi el 50% de la universidad en nuestros programas de ejercicio físico, y en este programa que sale de lo que es ejercicio físico para la actividad física ya vamos en 3.000 personas. Entonces ahí está el resumen de todas las actividades claves, pero esas actividades o esos factores claves no tienen sentido si no inciden en lo político de las instituciones universitarias y en los recursos. De nada sirve, nos quedamos allá organizando todo en nuestros centros, en nuestras unidades. Hay que ir hacia los tomadores de las decisiones. Por eso es que estamos aquí, por ejemplo, aquí hay un tomador de la decisión, nuestro vicerrector, Ana María, todo el equipo de trabajo del centro deportivo que cree que esto es importante, estamos en el auditorio central de la universidad. Esto es un ejemplo de cómo se ejerce política desde la promoción de actividad física. ¿Sí? Entonces tenemos que esos factores claves encauzarlos a generar procesos estables hacia el futuro. Hemos tenido dificultades, el desconocimiento del tema, cómo confundimos los conceptos, cómo decimos todavía vamos a hacer deporte cuando es actividad física o ejercicio físico, la resistencia al cambio, por ejemplo, del propio personal. ¿Por qué no hacemos el torneo de fútbol y le estamos destinando eso al tema de la actividad física? Hombre, es que estamos multiplicando por 7 u 8 la cobertura. Muchas veces uno entiende, acabo de poner un ejemplo muy caricaturesco, pero es algo que nos sucede en las universidades. También la apropiación en los tomadores de decisiones. Lo que pasa con los colegios, ¿sí? Que cada vez es más grave, ya hablamos de lo que pasa con los niños en actividad física, solamente el 28-30% de los niños en Colombia cumplen con esos asuntos.
La deportivización sí que es un tema difícil de romper en las instituciones educativas porque son procesos que llevan muchos años, que conllevan mucho interés a nivel identitario y es normal. Hay que saber, digamos, es utilizar eso en favor. Y los imaginarios sociales sobre el hecho de que la actividad física es perder el tiempo, que viene de esa noción que ya hablamos sobre la corporalidad y demás. Ese cuerpo diferente de la mente, ese cuerpo diferente del espíritu que heredamos de Platón y todos sus posteriores autores. Los logros, victorias tempranas, usamos el deporte a favor, es decir, nos insertamos a las facultades a través del deporte, les interesa el deporte, pero llegamos con la actividad física y ha sido un factor de éxito clave. La innovación, identificar esos actores clave, generar investigación, planear, gestionar y evaluar, y las alianzas estratégicas internas y externas. ¿Para dónde vamos? Porque esto no se queda ahí, esto es un proceso que hasta ahora yo digo que está iniciando. Se va a demorar otros 10 años para poderse consolidar. Trabajar mucho más en gestión del conocimiento, no solamente hacer investigaciones aisladas, sino investigaciones cada 2 o 3 años para hacer trazabilidad. La gestión del conocimiento que tiene que ver con la sistematización de las prácticas, ¿sí? Cómo podemos escribir lo que hacemos, cómo hacemos esas actividades para que esto también sea promovido desde ese conocimiento particular de lo que hacemos en nuestra institución. Ya mencioné cómo podemos incluir la actividad física en el currículo, en la academia, eso me parece fundamental. La actividad física también dentro del desarrollo organizacional, cómo se promueve clima laboral, integración de equipos de trabajo, productividad laboral a través de la actividad física. Nosotros tenemos grupos de actividad física en las cafeterías, en la biblioteca, con la Dirección de Tecnologías de Información. Y eso cuando presenta resultados que además la relación costo-efectividad es muy interesante, es mucho más interesante y mucho más positiva que en deporte, pues genera esa abogacía, genera que el director de la ETI esté con nosotros, que la directora de los servicios de alimentación nos ponga cuidado, que la vicerrectora administrativa nos ponga cuidado, que la directora financiera nos ponga cuidado. La innovación y tecnología a nivel de lo que es los sistemas de información, esperamos desarrollar un sistema integrado de información que pueda unir lo de deporte, unir lo de ejercicio físico, lo de actividad física con estos factores de proceso para, por ejemplo, indagar sobre los neohaverianos y sobre los resultados, todo en un sistema de información, insisto, integrado, y continuar con las alianzas y el trabajo interdisciplinario. Somos muy dados en deporte a trabajar para nuestro quehacer y pues la idea es que podamos trabajar con los otros centros de la vicerrectoría. Aquí hay algunas referencias a la ODS, simplemente estas conclusiones y reflexiones que de pronto algunas ya las he repetido, pero les quiero dejar el hecho de hacer pertinente nuestro quehacer en la estructura universitaria. No somos ni hacemos actividad física en otro contexto, sino en el contexto universitario, en la academia. Luego, que le demos una nueva mirada al uso del tiempo libre. Eso sí que es un reto porque en Colombia no conocemos mucho del tiempo libre, del manejo de ocio. Todavía tenemos un concepto de los 60s y 70s al respecto. Y esto que estamos desarrollando aquí, de podernos integrar entre los distintos países, de conocer las experiencias, de trabajar multilateralmente, es supremamente importante. La FISU está desarrollando un programa muy interesante que es el Healthy Campus, un programa de certificación que también tiene que ver con un modelo sistémico, con estos dominios de la actividad física. Yo dejo esta reflexión sobre que la FISU, en mi opinión, debería hacer un trabajo mucho más de acompañamiento y no pensar tanto en la certificación, pero lo dejo ahí para que de pronto nuestros directivos del deporte universitario como Rosaura y Alim puedan trabajar este asunto allá en la Federación Internacional del Deporte Universitario para que la certificación no se convierta en el fin en sí mismo, sino como un medio para promover actividad física en nuestras instituciones. Disculpen que me pase un poco del tiempo, Fred. Muchísimas gracias. Muy amables. Francisco, muchas gracias. Quédate ahí porque vas a tener preguntas. Entonces, vamos a responder una primera pregunta que es virtual. El profesor Milton Morales de la Universidad de Carabobo, Venezuela, excelente disertación. Pregunta, ¿existe una articulación entre el sistema deportivo universitario promovido por la Javeriana y el Ministerio del Deporte colombiano, Comité Olímpico, entre otros entes que promueven el deporte y la actividad física? Qué buena pregunta. No.
un asunto aquí, yo hablo de lo político dentro de las instituciones universitarias y esto que sucede al interior de las instituciones universitarias, lo que sucede en lo micro y eso es pensamiento sistémico, sucede en lo macro o viceversa. ¿Qué pasa con la actividad física en Colombia en relación con las instancias políticas que están a cargo del asunto en este país? Que no hay una instancia directamente relacionada con este tema. Nuestra ley del deporte, la ley 181 de 1995, menciona la actividad física, pero si uno lee el articulado y pone, no sé si es control V o control F, miren cuántas veces hay actividad física comparado con la palabra deporte. Y eso tradúzcanlo a la organización y al uso de recursos en actividad física. Ya vimos que en Colombia quien hace deporte, y esas cifras no están muy bien establecidas porque ya hablé de lo que es hacer deporte en Colombia, que es salir a la ciclovía, y eso no es hacer deporte, pero máximo hay un 17%, entre un 17 y un 21% de personas que hacen deporte. Y miren la necesidad que tenemos de actividad física. Y adivinen hacia dónde van los recursos, hacia deporte. No significa, recuerden que yo, como dijo Fred, fui deportista de la Selección Nacional de Voleibol por más de 15 años, yo soy deportista, pero no significa que el deporte sea algo negativo, sino que no se le dé a la actividad física esa importancia. La otra instancia, políticamente hablando, gubernamentalmente hablando, es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud trabaja el asunto de la actividad física desde la investigación, desde la relación con esos determinantes de salud pública, pero no desde el uso propiamente dicho, en mi opinión, de la actividad física como un medio para el desarrollo social. Creo que es un asunto muy importante que nosotros desde las universidades hagamos ese llamado. Nosotros lo hacemos mucho en Bogotá cuando tenemos oportunidad de hablar sobre la ley del deporte. Pero fíjense lo que sucede incluso con el deporte, que llevamos 4 o 5 años tratando de reformar la ley del deporte y no ha sido posible. Fíjense lo que sucede con la reciente expedición de la ley del entrenador deportivo que duró entre 8, no, creo que Fred, fueron más de 10 años que ha durado esto en el Congreso, y es una ley para el entrenador deportivo, no es una ley para las personas que están a cargo, por ejemplo, de la prescripción del ejercicio físico. La tarjeta profesional aquí en Colombia, como pasa en Brasil, debería ser para todas las personas que están a cargo del ejercicio físico, la actividad física y el deporte. En Brasil la tarjeta profesional tiene que ver con la salud, no con los colegios de entrenadores deportivos. Entonces ahí pues hay un descuido fundamental. Un ejemplo personal. Mi mejor amigo se separó hace unos 3 o 4 años, la esposa es cantante profesional. Obviamente no tenía mucho trabajo por la pandemia, tomó un curso de 3 meses en internet y ahora está prescribiendo ejercicio físico a 8 personas, 4 de ellas adultos mayores, con riesgos fundamentales para su salud. Y nadie ha hecho una reglamentación sobre eso. Son algunos ejemplos de esa desconexión que tenemos lamentablemente entre deporte y actividad física en nuestro país, cuestión que creo se puede extrapolar a otros países de Latinoamérica. Francisco. Hola, Adri. Hola. Me encanta el término abogacía porque lo reflejamos a nuestra terminología en agenciamiento. Y desde la experiencia que han tenido en Javeriana Bogotá, ¿qué tipo de respaldo u oposiciones han recibido desde los otros actores del agenciamiento de la actividad física, el deporte y la recreación organizacional, que son tradicionalmente las ARL y las cajas de compensación, que en la experiencia particular nuestra los tuvimos que convertir en unos aliados estratégicos y si no, que no estorben. Si no hace, no estorbe. Así de sencillo. Pues mi experiencia o nuestra experiencia con eso, Adri, que es un tema también muy interesante, es que tal cual como yo hablaba del concepto de salud, lo macro, lo de Haddad, ¿recuerdan? El hecho de que la salud es la ausencia de enfermedad y el estado completo de bienestar, pues en eso piensan las ARLs. Entonces las ARLs están pendientes de cuántas lesiones deportivas tuviste, ¿sí? De cuántas lesiones se produjeron, por ejemplo, en los profesores y en los empleados. Eso les preocupa muchísimo. Para eso, para romper ese imaginario, porque es un imaginario, hay que tener los datos a la mano, Adri. Entonces nosotros les hicimos la cuenta de esas, en algún momento se produjeron 51 lesiones en el año, ruptura de ligamento cruzado, esguinces, problemas de espalda,
accidentes deportivos normales. Les trajimos la cifra de la cantidad de partidos y de la cantidad de exposiciones, porque una persona, por ejemplo, en un proceso de entrenamiento durante un semestre, si entrena una vez a la semana durante las 18 semanas, pues tiene 18 exposiciones o 18 entrenamientos. Y eso multiplicado por muchos equipos nos daba cientos de participaciones. Y nosotros les trajimos las cifras, por ejemplo, de la NCAA de Estados Unidos, que establecían que entre el 10 y el 12% de los deportistas se lesionaban, y en nosotros no eran ni el 2 o 3%. Pero más allá de eso, siguiendo el concepto de Haddad, el concepto de salud como la capacidad, el que hablemos de salud más desde lo positivo y no desde las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud tiene 73 indicadores con respecto a la salud, con respecto a la enfermedad, y solo 23 relacionados con las capacidades que tienen los seres humanos para ser saludables. ¿Sí? Por eso Haddad dice en alguna disertación, que los invito a que la vean, que a él lo entrenaron no para ser un profesional de la salud, sino para ser un profesional de la enfermedad. Y eso va hacia el asunto de las ARL. Entonces nosotros les decimos, mire lo que estamos produciendo, señores ARL, en términos de bienestar, de productividad laboral, de integración de equipos en la organización y no tanto en la enfermedad. Ese proceso se nos demoró como unos 5 o 6 años, pero con los indicadores en la mano ya eso no se produjo. Y con respecto a los otros actores de la universidad, hay que romper los imaginarios sociales con base en la acción, con base en el comportamiento, con base en más allá de los estudios y las investigaciones, con base en el testimonio que dan las personas, porque no sé si les ha pasado, pero cuando una persona comienza a hacer actividad física, que no lo ha hecho, tiene un poder transformador y trascendente impresionante. Y ese tipo de testimonios, la secretaria de un directivo, una directiva, una decana, un decano, que son los que trotan, los que hacen deporte, los que hacen una pausa activa con sus estudiantes, yo creo que tiene más poder transformador que cualquier estudio, y es por eso tan importante dentro de este mapa sistémico que les mostré el asunto de la comunicación y de, como decimos en Colombia, cacarear este asunto, hacernos presentes y divulgarlos con insistencia, pues esos testimonios para hacer eso trascendente también a nivel institucional. Cerramos con la última intervención de Gerardo. Gracias. Gracias, Francisco. Yo voy a contar un poquito la experiencia. Voy a hablar ahorita como la Universidad de Costa Rica, director de Deporte, Arte y Recreación. Voy a quitarme el sombrero de presidente de la Federación de Deporte Universitario de Costa Rica y miembro de la FISU para comentarles la experiencia de la Universidad de Costa Rica. En el 2018, en el foro de FISU América que realizamos en México, yo presentaba datos en mi ponencia de que el 35% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica de primer ingreso, durante sus 3 primeros años, un 35% de ellos sedentarios, sin hacer ejercicio ni demás. Realizamos un diagnóstico el año pasado, ya con el tema de la pandemia, y esto aumentó a un 38%, es decir, se agravó. Nosotros pensábamos que con los mensajes que estábamos enviando de forma virtual, el tema iba a ajustarse. Entonces, inmediatamente con esos datos duros, ¿verdad? Porque hay que demostrarle a nuestras autoridades, máxime que estamos en una universidad donde los procesos y la metodología es muy importante para que esos datos se reporten desde el punto de vista científico. Le reportamos a nuestras autoridades que eso era la peor pandemia, es decir, el coronavirus, una pandemia, pero la peor pandemia es la que ya también había reportado en el año 2018, que tenía que ver con el sedentarismo y la no realización de actividad física en nuestros campus. Inmediatamente activamos con las autoridades 3 programas. Uno tiene que ver con la UCR Te Mueve, que es una convocatoria a la comunidad universitaria y nacional con un plan piloto del día 15 y 22 de mayo, lo realizamos y tuvimos la apertura de nuestro campus con actividades deportivas, recreativas y artísticas, pero le sumamos avistamiento de aves que hay en nuestro campus, que es un campus muy amigable, y desde luego invitarlos nuevamente del 5 al 9 de diciembre al foro de FISU a nivel mundial que estaremos en Costa Rica. 75 especies de aves diferentes en nuestro campus, un mariposiario también que mucha gente no conocía que había en el campus nuestro, y también 2 centros de investigación biológico en nuestro campus en San José. Es decir, no es en zonas alejadas, sino en el mismo San José, que es la ciudad capital de Costa Rica.
Esa actividad nos llevó a determinar que efectivamente había una necesidad de las personas para poder realizar actividad física, pero lo demostramos, como muy bien dice Francisco, con datos duros. Es decir, la abogacía se tiene que respaldar con, y sobre todo en las universidades, con información que respalde los procesos de toma de decisiones. Posteriormente, después de esto, surgieron de la misma iniciativa de las personas que participaron, de la comunidad nacional y universitaria que participó, 2 eventos más. Tenemos el perrotón, pero en realidad es abierto para todas las mascotas que quieran venir. Dentro de 15 días nos pidieron, mucha gente que llegó con mascotas a la actividad, nos pidieron que si podíamos hacer una actividad con mascotas. Entonces, dentro de 15 días tenemos el campus nuevamente abierto, con una actividad donde vamos a convocar a todas las personas que quieran llegar con sus mascotas. Y resulta que inmediatamente llegaron los patrocinadores. Esto es interesantísimo comentárselos porque me parece que es importante. Llegaron cuatro médicos veterinarios que quieren hacer castraciones gratis a perros, a gatos. Entonces ya ahí tenemos un patrocinador, 4 patrocinadores llegaron. Ventas de productos de mascotas que también se nos acercaron. Y entonces, al ver esto, esa explosión que se dio, vamos a generar una feria de las mascotas. Entonces, esto lo comento porque me parece que son, tal y como lo plantea Francisco, iniciativas innovadoras en el marco de una realidad que tenemos, no solamente en los campus universitarios, sino a nivel nacional también. Extrapolamos los datos al país, un 42% de los niños entre 7 y 13 años, que son de la edad escolar, problemas seriosísimos de obesidad. Eso es terriblemente dañino y las políticas, ahorita nos están conversando, tenemos un problema con el nombramiento de nuestro ministro de Deportes, Rosaura Méndez, que está ahora en la Asamblea Legislativa, está haciendo un trabajo para ver si nombran inmediatamente el ministro del Deporte y la Recreación, porque necesitamos que las políticas se activen. Y eso, como ayer también lo indicaba, por cada inversión, por $1 que se invierte en actividad física, téngalo por seguro que es $1 que nos ahorramos en atención médica y medicamentos. Quería reconfirmar que efectivamente la abogacía que plantea Francisco es válida, pero nosotros como universidad debemos demostrarlo con datos duros y que nos permitan sustentar nuestras propuestas, y la toma de decisiones de nuestras autoridades van a ser mucho más válidas y desde luego el financiamiento vendrá por sí solo. Vale, muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias por siempre atender nuestros llamados a estas exposiciones.